Han existido ocasiones donde el ser humano, en su propio afán o confianza en sí mismo, ha tomado decisiones que han traído consecuencias irreversibles y entonces se ha levantado en dolor, decepción, quejadera. Se atreve a afirmar que Dios no lo ve, que no lo quiere, que le ha abandonado, que no le escucha. ¿Cuántas veces a usted le ha sucedido lo mismo? Que solo en los momentos negativos tal vez se acuerda de pronunciar su nombre, pero no le busca diariamente. No sé si recuerdan o escucharon el devocional que hice del Padre Nuestro. Y es que tenemos cada mañana que orar el Padre Nuestro, reconociendo que Él, en su voluntad, nos suministra el alimento que va a la mesa, que Él en su voluntad desarrolla nuestro caminar diario. Revise cómo está viviendo en este momento y compare el ejemplo con el profeta Jeremías, algo que le sucedió, los momentos que llegó a vivir y que en la palabra están narrados. Una palabra para el espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios, que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar como hoy he llamado el devocional. Periodos de duda o desilusión. Los creyentes tenemos que aprender a tener una posición clara en cada situación por la cual pasamos momentos de dolor, de angustia, de quebrantamiento, porque muchas veces dejamos que la humanidad nos ponga en lucha con la mente, haciéndonos dudar del propósito, desilusionándonos de haber puesto la confianza en Dios de nuestras cosas. Y eso es normal. Encontrar rechazo, encontrar señalamiento, oposición. Llegamos hasta a sentirnos solos en un momento determinado, pero ahí es donde debemos parar. Ahí es donde debemos buscar que la palabra nos guíe. Miren lo que Jeremías vivió y lo describe en el versículo Jeremías 15:18, que es la palabra que nos respalda en el día de hoy. Dice la palabra: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida incurable, que no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? El libro de Jeremías, recordamos que es uno de los libros del Antiguo Testamento de la Biblia en el que este profeta proclamaba las palabras de Dios al pueblo de Israel. Y este versículo bíblico es ese sonido de lamento que Jeremías hace sobre el dolor, sobre la herida incurable que sentía en su interior, ese sentimiento de abandono por parte de Dios y cómo ese abandono le estaba afectando profundamente. Así ha podido usted sentirse en algún momento de su vida. El pueblo de Israel se había alejado de Dios y había caído en la idolatría y en la injusticia. Hemos tenido que vivir esta lucha con nuestras propias familias o con personas cercanas que han rechazado la palabra de Dios, que no quieren entender que vivir bajo su presencia nos evita una cantidad de dolores, una cantidad de consecuencias.
Pero así como a Jeremías, que fue enviado por Dios para que anunciara el juicio que iba a vivir el pueblo por vivir en desobediencia y bajo la idolatría, bajo la injusticia, él los llamaba a que se arrepintieran, pero ellos prefirieron quedarse en lo religioso, hacían actividades que hoy en el mundo se ve, no mostraban temor ni reverencia a Dios, sabiendo que se acercan los tiempos de venir al juicio y pareciera que no les importara. Entonces podemos ser como Jeremías, que era un hombre fiel a Dios, quien entregó toda su vida a hacer la voluntad de Dios, pero como todos los humanos, también experimentamos sufrimiento y dolor. Y eso es algo que de pronto a mí me ha sucedido. Ver a mis padres en edad adulta, que cada día es un día menos, verlos enfermos y alejados de Dios, poniendo su confianza en cosas hechas por el hombre, me han llevado al dolor y al sufrimiento. Y les confieso, ayer fue un día que tuve que sumergirme en la palabra y por ello hoy he traído este versículo bíblico, porque este versículo me ha devuelto el aliento. He podido entender que he sido humana y que me dejé atormentar y quitar la paz, porque sentía que perdía el control de la vida de ellos, porque no hacen lo que yo hago, de venir a la palabra y buscar consuelo. Este versículo de Jeremías, donde se lamenta ante Dios por ese dolor que sentía, por esa herida incurable en su corazón, pidiéndole a Dios que lo curara, pero en lugar de recibir consuelo, él se sintió abandonado por Dios, como si Dios hubiese sido algo efímero, algo inestable. Jeremías describe en la conversación con Dios que su sufrimiento no desaparecía, no sanaba, que se sentía agotado emocional y espiritualmente, porque había desarrollado su tarea profética, pero el pueblo había endurecido el corazón y entonces se sentía frustrado, derrotado. Y tal vez a alguno de ustedes como a mí nos ha pasado. Decimos, este hijo, este familiar, este amigo rechaza la palabra, no quiere dejar lo mundano, no entiende y preferimos no insistir, pero por dentro nos sentimos desanimados, fracasados, frustrados. Miremos hoy a Jeremías. Le pregunta él a Dios si él es una cosa ilusoria o es un agua inestable, porque tiene la sensación de que no encuentra ese consuelo divino, ese respaldo. Y ahí es donde este versículo nos muestra que los mayores creyentes pueden sentir abandono, pueden sentir dolor en momentos difíciles. Jeremías, a pesar de su dolor, siguió confiando en Dios, sabiendo que solo Él podía sanar su corazón herido. Hoy es la respuesta también para usted. Confíe en Dios, porque este texto nos está mostrando esa lucha interna que puede tener lugar en el corazón de los creyentes y cómo podemos expresar nuestro dolor y nuestro sufrimiento a Dios con la certeza de que Él está presente, escuchándonos, pero sobre todo con la certeza de que Él es el único que puede sanarnos. Este versículo bíblico es un testimonio sólido del dolor y de la lucha que podemos experimentar aquellos que hemos sido perseguidos, señalados, cuando le hemos permitido aceptar a Jesús en nuestro corazón y dejarnos transformar, dejamos de ser importantes para muchos y pasamos a ser enjuiciados. Pero
La llamada a confiar en Dios en medio de ese rechazo, en medio de ese dolor, es poder encontrar que las fuerzas, que el coraje para enfrentar las pruebas de la vida solo se logran teniendo a Dios de su lado. Y hoy quiero invitar a aquel creyente que ha tenido que vivir situaciones parecidas a las descritas, que no dude nunca en venir a buscarlo. En el devocional de mañana he proyectado que miraremos cómo el Señor le responde ante la situación que hoy está describiendo este versículo, ante la situación como hoy o ayer pudimos sentirnos. Este versículo nos recordará que nuestras lágrimas no son ignoradas por el Creador, que cada lamento será una súplica que refleje nuestra lucha humana. Y así como Jeremías, podemos abrir nuestro corazón a Dios, permitiéndole ver nuestras heridas, confiando en que Él tiene el poder de sanarlas. En medio de tanto anhelar respuestas y consuelo, Dios nos invita a acercarnos, a ser honestos con nuestra vulnerabilidad. Necesitamos ser sinceros con Dios sobre lo que nos sucede diariamente para que podamos obtener esa respuesta como la que le dio a Jeremías, donde Dios es fiel para aquellos que aprenden a confiar en Él. No olvide compartir esta palabra. Si a usted le ha llegado el link de ver el canal, puede abrirlo y ver los que se compartieron anteriormente y de pronto usted no pudo escucharlos. No olvide que este es un ministerio de una palabra para el Espíritu, un ministerio de sanidad y liberación que busca ayudarle a crecer y madurar espiritualmente. Soy su líder espiritual desde Colombia, Jenny Joya.